Mutaciones. Son cambios en la información hereditaria como consecuencia de alteraciones en el material genético, ADN, genes, cromosomas y cariotipo. Por lo tanto, va a producir un cambio de características del ser vivo que se presenta súbita y espontáneamente, y que se puede transmitir o heredar a la descendencia. Características y clases. Pueden producirse en células somáticas o en células germinales, los más trascendentales. Solo son heredables cuando afectan a las células germinales. Si afectan a las células somáticas se extinguen por lo general con el individuo, a menos que se trate de un organismo con reproducción asexual. Pueden ser naturales, espontáneas o inducidas, provocadas artificialmente con radiaciones o sustancias químicas u otros agentes mutágenos. Entre sus clases se distinguen tres tipos de mutaciones, según la extensión del material genético afectado. Mutaciones génicas. Son aquellas que producen alteraciones en la secuencia de nucleótidos de un gen. Existen varios tipos. Sustituciones de pares de bases. Pueden ser transiciones y transversiones. Otro tipo es la pérdida o inserción de nucleótidos, lo que induce un corrimiento en el orden de lectura. Puede ser adicciones génicas, que es la inserción de nucleótidos en la secuencia del gen, o deleciones génicas, es la pérdida de nucleótidos. Las mutaciones génicas se producen cuando se altera la secuencia de nucleótidos del gen por causas físicas o químicas. Podemos observar una clase de mutación génica, con transiciones y transversiones. ¿Sabías que el albinismo es causado por una mutación génica? De seguro que alguna vez has escuchado o has visto personas con esta alteración. Esta se caracteriza por presentar ojos y piel muy claras. El albinismo es una alteración genética generada por una pérdida o ausencia de la enzima tirosinasa, la cual actúa junto con el aminoácido tirosina para producir melanina. La ruta metabólica que produce melanina se ve interrumpida, de modo que las personas con esta alteración presentan albinismo. El albinismo es de una herencia autosómica recesiva, por lo cual la probabilidad de que la descendencia de un albino nazca con alteración es de un 25% albino, un 25% portables y el 50% restante sanos. Hay dos tipos de albinismo: albinismo oculocutáneo y albinismo ocular. Albinismo oculocutáneo, relacionado con la tirosinasa. Este tipo de albinismo afecta la piel, el cabello y el iris. Este influye al albinismo oculocutáneo tipo 1A y tipo 1B. Características fenotípicas del albinismo oculocutáneo. Estas personas se caracterizan por tener pelo blanco, piel blanca o lechosa y ojos azules al nacer. Ausencia total de la melanina en ojos y en piel. Albinismo AOC1A. Ausencia de la formación del pigmento. El pelo puede desarrollar un tinte amarillento leve debido a la exposición solar. Albinismo AOC1B. Presenta mutaciones por pérdida. Da por resultado enzimático que tiene alguna función y se asocian con escasa formación del pigmento. Por ello las personas se caracterizan por ser muy amarillas. Albinismo AOC2. Relacionado con el gen P. El albinismo tiene una coloración blanca cremoso. El color del iris es azul grisáceo o algo pigmentado. Con el tiempo pueden desarrollar nuevos pigmentos léntigos y observar pigmentaciones en las áreas con exposición a la luz solar. Dentro del albinismo AOC2 encontramos al oculocutáneo pardo. Este se caracteriza por tener el color del pelo y la piel un claro pardo, y el iris es gris o canela al momento de nacer. Albinismo oculocutáneo tipo 3. Este tipo de albinismo está un poco descrito. Los individuos presentan pelo rojo
y piel pigmentada pardo rojiza. El otro tipo de albinismo es el albinismo ocular. Se caracteriza porque la hipopigmentación se localiza solamente en los ojos. Los varones afectados presentan un pigmento normal en la piel y el pelo. El iris es azul pardo. El 80% de las mujeres heterocigotas presentan cambios en el pigmento ocular por la inactivación del cromosoma X. El diagnóstico del albinismo se realiza al revisar antecedentes familiares y clínicos de la persona, y además por la presencia de hipopigmentación cutánea y ocular, presencia de movimiento involuntario en los ojos y disminución de la fuerza visual. Otro caso de mutación génica es la anemia falciforme o drepanocitosis. Esta enfermedad genética da lugar en las personas que la padecen a una forma de hemoglobina, la hemoglobina S. Debido a esto, los glóbulos rojos adoptan una forma de hoz cuando disminuye su oxigenación, obturando los capilares sanguíneos. La causa está en una mutación del gen que genera las cadenas beta de la hemoglobina, gen que se localiza en el cromosoma 11, donde ha ocurrido un cambio en el codón GAG a GTG, que da por resultado la sustitución de un aminoácido valina por ácido glutámico, en la posición 6 de la cadena beta. Aquí podemos observar consecuencias de una sustitución. En la primera fila no encontramos ninguna consecuencia, pues el codón codifica el mismo aminoácido. En la segunda fila, como consecuencia tenemos la sustitución de un aminoácido por otro, pues el codón codifica un aminoácido distinto. Y por último, en la última fila, la consecuencia que encontramos es la generación de una señal de stop. Aquí podemos observar un claro ejemplo de un cambio de un aminoácido por otro. Aquí tenemos la generación de una tripleta de stop. Y aquí el corrimiento en el orden de lectura. Mutaciones cromosómicas estructurales. Son los cambios de la estructura interna de los cromosomas. Se pueden agrupar en dos tipos. Delección cromosómica. Es la pérdida de un segmento de un cromosoma. Duplicación cromosómica. Es la repetición de un segmento del cromosoma. Las que suponen variaciones en la distribución de los segmentos de los cromosomas son inversiones. Un segmento cromosómico de un cromosoma se encuentra situado en posición invertida. Translocaciones. Un segmento cromosómico de un cromosoma se encuentra situado en otro cromosoma. Inserción. Un cromosoma de un segmento cromosómico pertenece a otro cromosoma. Aquí tenemos un ejemplo de mutación cromosómica. Deleción de un segmento cromosómico HI. Este es un ejemplo de mutación cromosómica con duplicación de un segmento cromosómico, DEF. Ejemplo de mutación cromosómica con traslación HI y 67. Ejemplo de mutación cromosómica con inversión de un segmento cromosómico, EFGH. Ejemplo de mutación cromosómica con inserción del segmento FG. Un ejemplo de delección. Es un cariotipo con una delección en uno de los cromosomas del par 16.
Aquí observamos un cromosoma 16 normal y un cromosoma 16 con deleción. En este ejemplo se muestra el cariotipo con una deleción en uno de los cromosomas del par 7. Aquí observamos un cromosoma 7 normal y un cromosoma 7 con deleción. Un ejemplo de inversión es el cariotipo con una inversión en uno de los cromosomas del par 10. Aquí tenemos el cromosoma 10 normal y el cromosoma 10 con inversión. Efecto fenotipo de las mutaciones cromosómicas estructurales. Las deleciones y duplicaciones producen un cambio en la cantidad de genes y por tanto tienen efectos fenotípicos. Las inversiones y translocaciones no suelen tener efecto fenotípico, pues el individuo tiene los genes correctos, aunque de las translocaciones pueden derivarse problemas de fertilidad por apareamiento defectuoso de los cromosomas durante la gametogénesis o la aparición de descendientes con anomalías. Ejemplo de mutación cromosómica estructural. En la especie humana, una deleción particular en el cromosoma 5 provoca el síndrome Cri-du-Chat, grito de gato, que se caracteriza por microcefalia, retraso mental profundo y detención del crecimiento. Importancia evolutiva de las mutaciones cromosómicas estructurales. La deleción apenas tiene importancia evolutiva, mientras que la duplicación, en cambio, posee una importancia evolutiva grande. Las inversiones y translocaciones están también asociadas de una forma importante a la evolución. Por ejemplo, la fusión de dos cromosomas acrocéntricos puede dar lugar a uno metacéntrico, como ha ocurrido con el cromosoma 2 de la especie humana, que es el resultado de la fusión de dos cromosomas de un mono antepasado antropomorfo. Distintos genes de hemofilia se han adquirido por duplicación en el transcurso de la evolución. Mutaciones cromosómicas numéricas. Son alteraciones en el número de los cromosomas propios de la especie. Monoploidía o haploidía, si las células presentan un solo juego de cromosomas. Poliploidía, si presentan más de dos juegos, pudiendo ser triploides, tetraploides, etc. También se pueden clasificar por la procedencia de los cromosomas en autopoliploidía si todos los juegos proceden de la misma especie, o alopoliploidía si los juegos proceden de la hibridación de dos especies. Aquí se muestra un ejemplo de euploidías en una especie con dos juegos, 8 cromosomas. Ejemplo de origen de una triploidía. Si durante la primera división de la meiosis del ovocito primario se produce la no disyusión de todos los cromosomas homólogos, se producirá una célula con dos juegos cromosomas y un corpúsculo polar sin cromosomas. La segunda división de la meiosis dará un óvulo con dos juegos cromosomas. La unión de este óvulo con un gameto masculino puede producir un cigoto triploide. En las plantas pueden conseguirse euploidías experimentalmente por tratamientos con colchicina. Aquí, la formación de un cigoto triploide por unión entre un espermatozoide y un óvulo originado por una no disyusión en la primera división de la meiosis. Aquí, observamos un ideograma de una célula humana triploide. Aneuploidías se dan cuando está afectado solo una parte del juego cromosómico y el cigoto presenta cromosomas de más o de menos. Las aneuploidías pueden darse tanto en los autosomos como, por ejemplo, el síndrome de Down, o como en los heterocromosomas o cromosomas sexuales, por ejemplo, el síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter. Estas alteraciones se denominan monosomias si falta uno de los cromosomas de la pareja de homólogos, trisomias si se tienen 3 cromosomas en lugar de los 2 normales, o tetrasomias si tienen 4.
Ejemplo de origen de un trisomía 21 o síndrome de Down. En la especie humana se da un tipo de trisomía, particularmente corriente. Es la llamada trisomía 21 o síndrome de Down, también conocido como mongolismo. Parece ser que las trisomias se originan por una no disyunción de los cromosomas en la primera división de la meiosis. Aquí observamos la formación de un cigoto con trisomía 21, por unión entre un espermatozoide con un 21 y un óvulo con dos 21, originado por una no disyunción del par 21 en la primera división de la meiosis. Aneuploidías en los autosomas. Síndrome de Down o trisomía 21. Se da como retraso mental, ojos oblicuos, piel rugosa, crecimiento retardado. Síndrome de Edwards, trisomía 18. Anomalías en la forma de la cabeza, boca pequeña, mentón huido y lesiones cardíacas. Síndrome Patau, trisomía 13 o 15. Labio leporino, lesiones cardíacas, polidactilia. Aquí podemos observar un ideograma con un cariotipo de una mujer con trisomía 21. Anomalías presentes en los casos con síndrome de Down. La persona con síndrome de Down presenta estatura baja, cabeza redondeada, frente alta y aplanada, y lengua y labios secos y fisurados. Presentan epicanto, pliegue de piel en la esquina interna de los ojos. Las palmas de las manos muestran un único pliegue transversal, y las plantas de los pies presentan un pliegue desde el talón hasta el primer espacio interdigital, entre los dos primeros dedos. El cociente de inteligencia varía desde 20 hasta 60. Una inteligencia media alcanza el valor de 100, pero con procedimientos educativos específicos y procesos algunos consiguen valores más altos. Aquí se muestra un ejemplo con trisomía 21 por traslocación del 21 al 15. Muchas veces se menciona que las mutaciones tienen un efecto negativo en el individuo, sin embargo, juegan un papel importante y fundamental en el proceso de la evolución. Las mutaciones son el motor para que se pueda producir la evolución. En conclusión, la importancia de las mutaciones radica en que son la base molecular o la causa de procesos biológicos muy importantes.